Cuando la noche se silencia por dentro y solo escuchas tu propia respiración, se abre un espacio donde no hay palabras, solo una pregunta que late, suave, como un susurro que nace desde el corazón. ¿Y si la energía que te mueve no es realmente tuya? Tal vez te sientas agotado, no físicamente, sino vibracionalmente, como si algo dentro de ti intentara avanzar, pero no encontrara un suelo firme donde apoyarse. Haces todo bien, agradeces, visualizas, meditas, pero aún así algo parece faltar, como una melodía fuera de tono, como un silencio que no es paz, sino ausencia. Existe una energía oculta guiando tu vida, invisible pero real, silenciosa pero intensa, no grita, simplemente determina, como una corriente subterránea que decide hacia dónde va el río, incluso cuando la superficie parece calma. Esa energía proviene de capas tan profundas que quizá nunca te detuviste a sentirlas, pero están allí, siempre han estado. Bob Proctor decía: todo en tu vida es una expresión de tu paradigma. Y cuando lo decía, no se refería a pensamientos sueltos ni a creencias superficiales. Hablaba de un sistema invisible que vive en ti. Los paradigmas son como raíces. No se ven, pero sostienen o limitan todo lo que crece. Y por eso a veces sientes que estás estancado. Porque aunque quieras avanzar, hay algo más fuerte, algo silencioso, que te mantiene girando en círculos. Joe Dispenza utiliza una analogía simple pero profunda. Habla de la mente como una antena de radio. Si quieres escuchar una emisora, necesitas estar en la frecuencia correcta. De lo contrario, todo lo que recibes es ruido, y eso es lo que nos ocurre muchas veces. Pensamos una cosa, sentimos otra, y actuamos de manera diferente. Esa incoherencia interna crea un campo vibratorio confuso, y el universo responde a lo que vibramos, no a lo que deseamos. Entonces te pregunto, ¿la energía que te impulsa ahora mismo es realmente tuya o fue heredada? ¿La elegiste o simplemente la repetiste? Tal vez lo que sientes no es tu fracaso, sino el eco de un paradigma que nunca te perteneció. Tal vez esa sensación de estancamiento, esa impresión de estar espiritualmente fuera de lugar, no sea una señal de debilidad, sino un llamado a dejar de intentar controlar lo invisible con la mente y empezar a sentir con el alma. Existe un vacío vibracional que nadie te enseñó a reconocer, un vacío que no duele como una herida, pero consume como una ausencia. Y ese vacío es la prueba de que tu energía no está fluyendo desde tu centro. Está siendo drenada por fuentes que no reconocen tu esencia. Lo sientes, una inquietud que no puedes explicar, un cansancio que no tiene nombre, una nostalgia que no es por alguien, sino por un estado del ser, el estado de quien alguna vez fue entero y se perdió en el ruido del mundo. Hoy, este vídeo es una invitación a escuchar hacia adentro, no para aprender algo nuevo, sino para recordar lo que siempre ha estado allí, oculto, vivo, palpitante, la energía invisible que te sostiene y que puede transformarse si tienes el coraje de mirar hacia adentro, porque la energía que te impulsa está moldeando tu realidad, aunque no seas consciente de ello, y cuando lo reconozcas, profunda, honestamente, todo, absolutamente, en todo, puede comenzar a cambiar, pero no desde afuera, desde dentro, donde todo comienza, donde todo vibra, donde todo se revela. Hay una desconexión que se instala en silencio. No avisa, no llega de golpe, se infiltra poco a poco entre lo que deseas y lo que sientes, entre lo que afirmas y lo que vives. Es esa brecha sutil donde muchas personas se pierden sin saber por qué. Dicen tener claridad, pero sienten confusión. Quieren avanzar, pero sus pasos se repiten. Es como si algo invisible las sujetara desde dentro.
La mente repite, yo merezco. El cuerpo, sin embargo, guarda otra verdad, una más antigua, una más visceral. Guarda las veces en que fuiste rechazado, las veces en que no fuiste visto, las veces en que sentiste que no bastabas. Y ese registro, ese eco emocional no sanado, se convierte en un campo vibratorio que contradice tus pensamientos conscientes. Quizás por eso te preguntas por qué nada cambia, aunque intentes, aunque visualices, aunque recites palabras frente al espejo con voz firme. ¿Por qué hay una parte tuya que no cree, no porque no quiera, sino porque aún está herida, porque aún está atrapada en memorias que el tiempo no ha borrado? La disonancia no es falta de voluntad, es una ruptura interna entre intención y emoción. Y en esa ruptura la energía se fragmenta, pierde dirección, pierde fuerza. El universo no responde al quiero, responde al soy. Y si tu cuerpo vibra abandono, mientras tu boca dice abundancia, lo que se manifiesta es la duda, la incoherencia. Hay personas que visualizan todos los días, imaginan un futuro hermoso, próspero, lleno de sentido, pero no pueden sostener esa visión porque internamente su campo energético aún está en guerra, porque sus células recuerdan el miedo, porque su sistema nervioso todavía no se siente a salvo, y cuando el cuerpo no se siente seguro, ninguna afirmación penetra. Ninguna imagen se vuelve real. Es como intentar escribir sobre agua. Las palabras no se fijan, no hay base, no hay tierra fértil. El lenguaje vibracional del cuerpo es más honesto que cualquier mantra. No importa cuántas veces digas, estoy en paz, si tu pecho sigue apretado, si tu respiración sigue entrecortada, si tus noches siguen inquietas. Tal vez nunca te lo enseñaron. Tal vez nadie te explicó que el bloqueo no está en lo que piensas, sino en lo que aún no has sentido del todo, en lo que tu alma está esperando que reconozcas. Y eso no es un error, no es una falla, es una invitación a escuchar de verdad, a tocar ese punto sutil donde lo emocional se transforma en vibración, y la vibración comienza a cambiar la realidad. Cuando hay coherencia, el universo responde, no con premios ni castigos, con resonancia. Porque el universo no entiende de palabras, solo entiende de energía, y tu energía nunca miente. Hay algo en ti que opera sin pedir permiso, una especie de guión antiguo, heredado, invisible, que decide mucho antes de que tú tomes una decisión. Lo llamamos paradigma. Y no es solo una idea o una creencia, es un conjunto de patrones que viven en tu cuerpo, en tus reacciones, en tus respuestas automáticas. Es la forma en que tu energía aprendió a protegerse, aun cuando ya no hace falta. Bob Proctor hablaba de esto con una claridad que atraviesa. Decía que vivimos según nuestros paradigmas sin siquiera saberlo, como si estuviéramos dormidos dentro de un sistema que nos dicta quiénes somos, cuánto valemos y qué podemos esperar de la vida. Y no porque no tengamos poder, sino porque nos acostumbramos a vivir con un piloto automático emocional que no nos pertenece, pero que sentimos como propio. Ese piloto automático energético se forma desde temprano. Lo construye la familia, lo refuerza la escuela, lo afianza la sociedad. También lo esculpen los silencios, los traumas, las veces que no pudimos hablar, las veces que no nos escucharon. Y llega un momento en que no necesitas repetir esas historias, porque ya se han convertido en vibración. Y la vibración crea, puedes repetir 1000 veces que mereces amor. Pero si en tu interior aún vibra el abandono, esa será la señal que emites. Puedes decir que confías en la vida, pero si tu energía se activa en defensa cada vez que algo cambia, seguirás atrayendo experiencias que refuercen la desconfianza. Porque tu campo no sigue lo que piensas, sigue lo que ha sido programado. Y esta programación es sutil, no grita, no se impone, se insinúa, se disfraza de lógica,
de sentido común, de prudencia. Pero detrás de cada decisión que parece razonable, puede esconderse el eco de una herida que aún no fue sanada. ¿Y cómo se transforma algo tan invisible? No desde la fuerza, no desde la lucha, sino desde la observación, desde el reconocimiento amoroso de ese patrón que ya no necesitas. Identificar tu patrón dominante no es una condena, es un despertar. Es ver con claridad lo que antes manejaba, tu vida desde las sombras. Cuando lo ves, empieza a perder poder. Cuando lo nombras, empieza a disolverse. Y no porque desaparezca de inmediato, sino porque tú ya no vibras igual. Porque tu conciencia deja de alimentarlo. El verdadero cambio no comienza con una nueva afirmación. Comienza con una nueva percepción, con la certeza interior de que no estás roto, que solo estás repitiendo lo que aprendiste a vibrar, hasta que descubras que puedes elegir algo distinto, sin violencia, sin prisa, solo con presencia y amor, mucho amor. Porque eso que llamas bloqueo es en realidad una parte de ti que aún espera ser escuchada y liberada. Hay momentos en que la espiritualidad se convierte en un disfraz, una especie de máscara luminosa que usamos para no mostrar la herida. Sonreímos en silencio, hablamos de gratitud, de fe, de amor, pero por dentro la verdad vibra, distinta, y esa verdad, aunque no se diga, se siente, porque el alma no puede ser engañada por palabras bonitas. Muchos viven atrapados en una espiritualidad que busca encajar, una fe forzada que pretende mostrar fortaleza, cuando en realidad lo que más necesita es un abrazo. Fingimos estar bien para no preocupar, para no decepcionar, para no romper esa imagen de persona elevada que creemos que los demás esperan de nosotros, pero al hacerlo nos traicionamos. Porque estar en paz no es una actuación, es una vibración. Este es el autoengaño vibracional del que casi nadie habla. El peligro de repetir mantras sin sentirlos, de rezar sin presencia, de afirmar sin cuerpo. Cuando finges fe pero vibras miedo, lo que se manifiesta es el miedo, porque el universo no responde a tus palabras, sino a tu coherencia. A esa sintonía entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. La espiritualidad no es perfección, es autenticidad, es poder decir no estoy bien sin sentirte menos, es poder llorar mientras rezas, es poder dudar mientras agradeces, es poder caer y seguir confiando, porque la luz verdadera no se enciende cuando todo está resuelto, se enciende en medio de la noche, en el hueco de la incertidumbre. Imagina una vela encendida en una habitación vacía. Nadie reza, nadie observa, pero la llama sigue ardiendo. No porque alguien la merezca, no porque haya un ritual perfecto, sino porque fue encendida con intención. Esa es la espiritualidad auténtica, aquella que arde en silencio, que no necesita aplausos ni validación, que se sostiene en lo invisible. El mito espiritual más dañino no es el de la oscuridad, es el de la luz fingida, porque cuando fingimos estar bien, impedimos que lo verdadero se revele. Nos alejamos de la experiencia sagrada del quebranto, de esa grieta por donde entra la presencia, por donde entra lo divino. No estás fallando por sentir miedo, no estás menos evolucionado por dudar. No estás desconectado por no poder mantener siempre una alta vibración. Estás vivo, estás en proceso, estás respirando dentro del misterio. Y eso también es sagrado. Hay un impulso muy humano que nos lleva a querer dominarlo todo, desde la razón, como si pensar con fuerza fuera suficiente para cambiar lo que sentimos. Como si pudiéramos ordenar a nuestra energía que se eleve simplemente porque decidimos que ya es hora. Pero el corazón no obedece a la mente,
tiene su propio lenguaje, su propio ritmo, su propia verdad. Intentar controlar la frecuencia vibratoria desde el intelecto es como querer mover el mar con las manos. Puedes agitar la superficie, pero las corrientes profundas seguirán intactas. Y es allí, en lo profundo, donde realmente habita la energía que te impulsa. No en tus pensamientos más conscientes, sino en tus memorias emocionales, en tus sensaciones más silenciosas, en esa parte de ti que recuerda sin palabras. Greg Braden nos recuerda que el campo electromagnético del corazón es 5000 veces más fuerte que el del cerebro. No es una metáfora, es una realidad medible. Tu corazón, literalmente, emite una señal más potente, una señal que influye en cada célula, en cada órgano, en cada pensamiento, y, más allá de tu cuerpo, esa señal se expande, vibra, crea. Pero para que esa señal se armonice, la emoción debe acompañar al pensamiento. No basta con decir «estoy en calma» si tu corazón late con miedo. No basta con visualizar paz si tus latidos aún reflejan ansiedad. La coherencia no se impone, se cultiva, se respira, se siente. Imagina por un momento inhalar con profundidad y al exhalar permitir que tu pecho se relaje. No hay esfuerzo, solo presencia, solo una rendición suave ante lo que ya es. Esta simple respiración, con intención, con ternura, puede reconfigurar tu campo energético, no porque la técnica sea mágica, sino porque tú vuelves a habitarte desde un lugar más verdadero. Y aquí aparece la paradoja que muchos no entienden. Cuando dejas de forzar, es cuando todo empieza a fluir. Cuando sueltas la necesidad de controlar, la frecuencia se eleva sola, porque el control encierra, contrae, limita, pero la rendición abre, expande, libera. La mente quiere resultados, el corazón busca presencia y solo en la presencia lo invisible comienza a transformarse. No porque tú lo mandes, sino porque te vuelves uno con lo que ya está ocurriendo. No necesitas obligarte a sentir lo que no sientes. Basta con permitirte sentir lo que hay. Y desde ahí, desde esa verdad desnuda, la energía comienza a recordar su camino. No porque la hayas forzado, sino porque por fin la escuchaste. Hay dolores que no terminan con el tiempo. No porque el tiempo no cure, sino porque hay heridas que no fueron vistas, ni nombradas, ni sostenidas. Heridas que no gritaron, pero que se quedaron vibrando en silencio. Y ese silencio se convirtió en impulso, en dirección, en una energía que, sin que lo notes, sigue moviendo tus elecciones, tus reacciones, tus relaciones. No es el pasado lo que te limita. Es la parte del pasado que sigue viva en ti, esa emoción no integrada que permanece como una grabación antigua, una cinta vieja que no se escucha a todo volumen, pero que sigue sonando en segundo plano. Y cada vez que intentas avanzar, esa voz tenue, casi imperceptible, repite lo mismo. No puedes, no eres suficiente, no estás listo, tu presente no se crea desde lo que quieres. Se crea desde lo que aún vibras. Y si lo que vibras es una memoria de dolor, de rechazo, de abandono, entonces, sin saberlo, estarás creando realidades que confirmen esa emoción. No porque lo merezcas, sino porque la energía busca coherencia. Y hasta que no se reconozca lo no sanado, esa vibración seguirá atrayendo lo que la alimente. No se trata de revivir el sufrimiento, se trata de verlo con nuevos ojos, de traer al consciente esa emoción raíz que fue enterrada para poder seguir, de sostenerla sin juicio, de decirle, aquí estás, te veo, porque solo lo que se reconoce puede comenzar a liberarse.
Solo lo que se abraza puede transformarse, y no necesitas entender todo con la mente. A veces basta con sentir, con permitir que esa tristeza que siempre evitaste se exprese, con honrar esa parte tuya que resistió tanto, que aprendió a sobrevivir silenciando su verdad. Esa parte no necesita corrección, necesita compasión. La manifestación no es magia, es integridad vibracional. Es cuando tu ser deja de dividirse entre lo que muestra y lo que es, entre lo que desea y lo que teme, entre lo que proyecta y lo que realmente siente. Cuando esa coherencia se establece, el campo energético se organiza y la vida responde. Porque no hay energía más poderosa que la de alguien que ha sanado sin perder la ternura, que ha llorado sin renunciar a su luz, que ha hecho del dolor un portal, un umbral hacia una nueva frecuencia, más verdadera, más libre, más suya. Hay energías que no vienen de dentro, vienen de fuera. Y sin embargo, las respiramos, las absorbemos, las convertimos en parte de nuestro campo sin darnos cuenta, porque el entorno no solo nos rodea, nos atraviesa, nos condiciona, nos refleja. Tal vez no lo has notado, pero cada persona con la que compartes tu día deja una huella vibratoria. Cada lugar que habitas, cada objeto que eliges conservar, cada palabra que escuchas repetidamente tiene un peso energético que con el tiempo se convierte en atmósfera interna. Y esa atmósfera influye, moldea, reprograma. No puedes elevar tu vibración si vives sumergido en ambientes que la drenan. No puedes conectar con la paz si te rodeas de ruido constante, de exigencias invisibles, de relaciones que vibran en el miedo o en la carencia. Porque incluso si tu intención es pura, tu campo se ve afectado por lo que permites entrar, por lo que toleras, por lo que no nombras, pero sostienes. A veces, el estancamiento no viene de un bloqueo interno, sino de una incoherencia externa. Como si tu alma estuviera lista para florecer, pero la tierra que la rodea no nutriese su crecimiento. Como si tu cuerpo pidiera silencio y el mundo a tu alrededor solo supiera gritar. Y sin embargo, no se trata de escapar. Se trata de elegir con más conciencia, de crear pequeñas islas vibracionales en medio del caos. Espacios donde tu energía pueda recordarse, respirarse, renovarse. El entorno es un espejo, refleja lo que crees merecer, lo que crees posible, lo que estás dispuesto a permitir. Y cuando ese espejo comienza a mostrarte imágenes que ya no se alinean con tu verdad, es señal de que tu campo interno está cambiando, de que algo en ti ya no vibra igual. No necesitas cambiar todo de golpe, basta con sembrar rituales, con ofrecerle a tu energía un momento al día donde pueda recalibrarse, 5 minutos antes de dormir, una respiración consciente, una palabra que acaricie tu alma, una vela encendida no para iluminar el cuarto, sino para recordarte que tu luz también merece espacio. Porque tu frecuencia no depende solo de lo que piensas o sientes, también depende de lo que habitas. Y cuando eliges habitarte con amor, incluso en medio de la oscuridad, el entorno comienza a transformarse. No porque haya cambiado el mundo, sino porque cambió tu forma de vibrarlo. Y eso lo cambia todo. Hay una verdad que no necesita ser explicada. Se siente, se respira, se intuye. Es la certeza silenciosa de que todo lo que estás viviendo está siendo creado desde tu energía, no desde tus palabras, no desde tus pensamientos aislados, sino desde ese núcleo invisible donde habitan tus creencias más profundas, tus emociones no nombradas, tu frecuencia más auténtica. Bob Proctor decía, cambia tu paradigma y cambiarás tu mundo. No hablaba solo de mentalidad, hablaba de la estructura vibracional que sostiene tu realidad, porque no basta con desear algo diferente,
Hay que ser alguien diferente, en vibración, en resonancia, en presencia. Tu frecuencia no nace de lo que piensas conscientemente, nace de lo que realmente crees, de lo que habita en tu interior cuando nadie te observa, de esa voz interna que te acompaña en el silencio de la madrugada, de esas sensaciones que se activan antes de que puedas nombrarlas. Neville Goddard lo expresó con una claridad poética. La imaginación sentida no es un deseo futuro, es un estado del ser. No se trata de visualizar lo que quieres alcanzar, sino de encarnarlo como si ya fuera, no con fuerza, no con urgencia, sino con la suavidad de quien recuerda quién es antes de toda herida. El viaje no es hacia afuera, no es hacia el logro, ni hacia la validación, ni hacia el resultado. Es hacia adentro, hacia ese núcleo energético donde todo comienza, donde todo vibra, donde todo se origina. Y cuando llegas allí, no como quien busca, sino como quien se reencuentra, entonces la vida cambia. No porque algo haya sido añadido, sino porque algo fue recordado. Porque tu alma volvió a ocupar el espacio que le pertenece. Porque tu energía volvió a hablar con claridad. Y ahora, la pregunta final no es ¿qué deseas manifestar? Es algo más profundo, más honesto, más revelador. ¿Estás viviendo desde tu energía auténtica o desde la programación de otro? Respira, escucha, siente. Porque cuando transformas tu energía, todo lo demás comienza a seguir tu nueva vibración. No como una promesa, sino como una consecuencia natural de quien ha vuelto a casa, de quien ha despertado, de quien ha elegido vibrar en verdad.